Bienvenido a una nueva edición, un programa Dios por nosotros. Gracias al Señor por este nuevo día que Dios me da, de poder hablar de la palabra del Señor. Doy la bienvenida a los hermanos, amigos que me están escuchando en este día. El programa anterior había hablado yo del pensamiento del hombre. Muchas veces no sabemos qué hacer y decimos, ¿qué haré? Es la pregunta que nos hacemos siempre. Y en el programa anterior había hablado sobre el pensamiento del hombre. Y en 1 Corintios, capítulo 3, verso 20, dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. No son fructíferos. Solamente los pensamientos de Dios sobrepasa todo pensamiento humano. Y en este programa quiero hablar sobre la proyección hacia el futuro. El hombre debe proyectar sobre el futuro de su vida. Es cierto que hay cosas que tenemos que derribar basándonos en la palabra del Señor del hombre insensato. En Lucas capítulo 12, el verso 18, dice que este hombre dijo en sus pensamientos, derribaré mis graneros, derribaré mis viejos galpones y edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Si lo traducimos al lenguaje cristiano, está muy bien. Primero de todo tenemos que derribar o tirar por el suelo nuestro yo, nuestra persona. O sea, debe resplandecer Cristo en nosotros. O sea, nosotros ser un caparazón y Cristo sobre nosotros. Por eso, cuando Pablo iba a Damasco, dice que iba a aprisionar a los cristianos. Pero de repente, cuando iba a Damasco, se presentó una luz, lo rodeó una luz del cielo y Pablo cayó de su cabalgadura. Dios tiene que hacer algo en nuestra vida. Tenemos que derribar, tenemos que tirar por el suelo. O sea, tenemos que cuidar nuestra persona, santificarla, purificarla, limpiarla. Como dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, vuestro cuerpo, espíritu y alma debe ser irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que cuidar este cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro aliento y tenemos que cuidar también que hay un espíritu dentro de nosotros que ya le pertenece al Señor y no a nosotros. Este hombre dice que primero pensó, pero ahora actúa. Ahora está proyectando, actuando. Dice, derribaré los galpones viejos. Se han quedado muy chicos. Voy a derribarlo y hacer algo más grande. Voy a edificar algo grande.
Y edificar está muy bien, porque en primera de Corintios capítulo 3, verso 11, dice que el fundamento está puesto y sobre ese fundamento que es Cristo, tenemos que sobreedificar. Tenemos que fundarnos en el fundamento de Cristo. Y este hombre dice, derribó, tiró por el suelo todos esos galpones viejos, todas esas cosas viejas que venía arrastrando el cristiano del mundo. Tenemos que derribarlo, tenemos que tirarlo por el suelo para, como dice la palabra, cuando venimos al Señor, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso tenemos que derribar cosas viejas que veníamos arrastrando de este mundo. Y luego tenemos que edificar algo nuevo. Y dice que edificar un galpón, una casa grande, para ahí guardar todo lo que se recibe. Y acá yo encuentro en Efesios, en el capítulo 3, verso 20 y 21, dice, hablando de grande, más grande que el Señor Dios nuestro, más grande que Jesucristo no hay. Por eso tenemos que edificarnos sobre la base que es Jesucristo mismo. La palabra del Señor nos está hablando de que, y aquel, oh Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros, el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros, puede hacer obras grandísimas. Yo doy gracias a Dios. Dios me dializaban en el 94, 95, pero Dios hizo una obra grande en mi vida y yo hoy cuento con 2 riñones nuevos, ya no me dializo. ¿Qué más grande que eso que los médicos se estaban jugando de que yo me iba, por vida me iba a dializar? Pero Dios me sacó de esa garra que día por medio tenía que dializarme para sacar líquido de mi cuerpo, porque los riñones no trabajaban. Pero hoy, gracias a Dios, cuento con el milagro de Dios. Dios puede hacer cosas que ni en el pensamiento nuestro puede entrar. Dios tiene cosas grandes. Y por eso este hombre dice, quiso hacer algo grande para guardar los frutos. Y guardar es lo mejor que puede haber. Guardar es cumplir. La Biblia dice que en el capítulo 22 de Apocalipsis, que no podemos agregar nada a lo que la palabra del Señor, la Biblia, el Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, no podemos agregar ninguna palabra de más, porque si no Dios va a traer las plagas que están escritas, las maldiciones que están escritas en este libro, y no podemos sacar tampoco palabras de las que están escritas en la Biblia, principalmente en tiempo de la gracia, porque si no Dios nos va a quitar nuestro nombre del libro de la vida y de la santa ciudad de donde nosotros estamos preparándonos para el porvenir.
Pero lo peor de los casos es que este hombre que dijo voy a derribar, voy a edificar cosas nuevas, grandes, para guardar mis bienes. Pero lo peor que hizo de todo, se habló a su misma propia alma. Si el alma no nos pertenece a nosotros, el alma le pertenece a Dios. Y este hombre se jactó de sí mismo y dice, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mire cuántas cosas le va a decir al alma, Dios mío. Y el Señor le dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, amigos, tenemos que cuidar. Primero tenemos que derribar cosas, como dije, cosas viejas, para hacer cosas nuevas, con un fundamento nuevo que es Jesucristo. Y hacer cosas grandes. Dios quiere que hagamos cosas grandes. ¿Qué más grande que podemos hacer? Dios nos manda que tenemos que predicar, hablar de Cristo en todo momento, proyectar nuestra vida para el futuro, hacer la voluntad de Dios. Guardar quiere decir cumplir con la palabra del Señor. Por eso, qué bueno es cuando no nos jacta. Este hombre se jactó, se autocriticó a sí mismo, diciendo, alma, muchos bienes tienes para muchos años, guardados en esos galpones. Pero el Señor le va a reclamar el alma y le va a decir, ¿de quién es todo esto? Necio, necio. En otras palabras, en criollo, sos un tonto, sos un ignorante. Si hoy vienen a pedir tu alma, ¿de quién será? ¿Será para el juicio eterno? ¿O será para la eternidad con gozo con el Señor? Hay que proyectar para el futuro. No nos podemos quedar en el tiempo. Por eso la palabra también nos enseña en muchos de los versículos que quisiera ver. En 1 Corintios capítulo 3, versos 21 y 23 dice así. El verso 21 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es de nosotros. Y el verso 23 dice, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que no nos gloriemos en los hombres. ¿Qué pueden hacer los hombres? Gloriémonos en que Cristo en nosotros y Cristo en Dios. Por eso vosotros en Cristo y Cristo en Dios. Y en Gálatas capítulo 6, verso 14 dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El capítulo 2 de Gálatas, verso 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Son versículos maravillosos. No me puedo gloriar en el hombre. El hombre fracasa. ¿Cuántos hay que se apoyan en la persona y después la persona fracasa y fracasa quien se apoyó con la persona? Pero cuando nos apoyamos en Cristo, sabemos que vamos a ser más que victoriosos, porque Cristo ganó la victoria, pisó la cabeza del diablo. Pero todavía tenemos que cuidarnos porque este príncipe de los aires tiene un ejército y nos puede derribar. Así como podemos derribar nosotros las cosas viejas, también nos puede traer cosas viejas a nuestra vida. Queridos, hay una palabra que me gustó mucho en Esdras, en el capítulo 9 del libro de Esdras, capítulo 9, versos 5 y 6, dice así: y a la hora del sacrificio de la tarde, dice Esdras, me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado, hecho pedazo mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas y extendí mi mano a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso, confundido y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, porque nuestras iniquidades, nuestras maldades se han multiplicado sobre vuestra cabeza y nuestros delitos, nuestras culpas han crecido hasta el cielo, llegó hasta los sumos, lo más alto, llegó hasta la presencia del Señor. Mire lo que hizo Esdras. En su tiempo rasgó, rompió su vestido, su manto, se puso de rodillas, se arrepintió, clamó al Señor: me avergüenzo, Señor. ¿Cuántas veces tenemos que decir nosotros? Yo me levanto a la mañana, lo primero que le pido: perdón, Señor, si he hecho algo malo. Cuando me acuesto: Señor, perdóname si hice algo malo durante el día. Me tengo que arrepentir. ¿Cuántas veces al día? Según la palabra dice 450,000 veces. 70 veces 7, 7 por 7, 49, 490 veces. Tenemos que pedirle perdón al Señor. Y acá Esdras dice: me avergüenzo de levantar mis ojos hacia el cielo, me avergüenzo, estoy confundido. Nuestras maldades han llegado tan lejos, se han multiplicado. ¿Qué podemos decir nosotros, queridos? Dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará. ¡Cuánta maldad que hay a nuestro alrededor! ¡Cuán santo debemos andar nosotros, buscar la santidad, la paz de nuestra alma! Querido, por eso tenemos que proyectar para el futuro, actuar en nuestra vida, derribar cosas, fundarnos en Cristo, pensar en grande, porque nuestro Dios es grande. Dice que en la palma de sus manos está escrito nuestro nombre. Mire qué grande que es la palma de la mano de Dios. Todos nuestros nombres están escritos en la palma de la mano de Dios.
Por eso no hay más grande que nuestro Dios. En Timoteo dice Dios, omnipotente, omnipresente, el que sí será por la eternidad, inmortal. Por eso, queridos, en esa tenemos que apoyarnos, no en los hombres. Miren lo que dice el Salmo 49, 10 al 12. Salmo 49, del verso 10 hasta el verso 12 dice: pues verá que aun los sabios mueren, que perecen del mismo modo el insensato y el necio, y dejan las riquezas a otros. Su íntimo pensamiento en sus casas serán eternas, creerán que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a su tierra. O sea, acá vivió fulano, aquí vivió Antonio, acá vivió. Y eso queda en el olvido. Por eso dice el verso 12, mas el hombre no permanecerá en honra. Dios no lo va a honrar, ni su nombre permanecerá para siempre. Y termina diciendo, es semejante a las bestias que perecen. Sí, el hombre que está sin Dios perece. Nunca más se recordarán de la casa. En la tierra podrán recordarse que fulano estaba, hizo esto y aquello. Pero en la parte espiritual quedará en el olvido. Por eso nuestros nombres tienen que ser santificados. Nuestros nombres tienen que ser escritos en el libro de la vida. Por eso también habla en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 1 al 3 dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. El verso 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y el verso 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, de lo que escuchamos durante la vida, de la palabra del Señor, lo que hemos recibido y lo que hemos oído. ¿Cuánto hemos oído del Señor? ¿Cuántos años de cristiano? Y escuchamos y oímos la palabra. Y guardes, y guárdalo, y arrepiéntate. Pues si no velas, si no estás en alerta, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es la iglesia de Sardis. ¿Cómo estamos nosotros? El Señor conoce toda nuestra obra. El Señor conoce lo que hemos hecho durante la vida. Doy gracias al Señor que he nacido en una cuna cristiana. Pasé por distintas etapas en
en el cristianismo. He visto distintas etapas. He vivido, como siempre digo, tengo los 83 años de vida, gracias a Dios, y he pasado muchas etapas, pero creo que la etapa que estamos viviendo, esa etapa donde dice que la maldad se multiplicará, y no solamente en el mundo, sino también en la iglesia. Por eso acá está hablando la iglesia de Sardis. Yo conozco, dice el Señor, la obra tuya. Parecería que estás vivo, pero estás muerto. Para Dios está muerta esa obra. Pero cuida que todavía tenés la oportunidad para pedirle perdón al Señor. Y puedes mejorar tu situación. Esto me hace recordar la parábola del sembrador. Dice que parte cayó en la tierra buena, parte cayó y fructificó, dio fruto a 30%. Otros dieron al 60%, pero otros dieron al 100 por uno. Querido, el que está en 30% puede ir mejorando para llegar a 100%. Y el de 60% puede mejorar y puede llegar mejor. Por eso la palabra del Señor también nos está proyectando y nos está diciendo una palabra en Efesios, en el capítulo 4, verso 10 al 13. La palabra dice: el que descendió, que Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para libertar, para poner, y él mismo formó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la totalidad, de la plenitud de Cristo. Ese mismo que estaba en el cielo bajó a la tierra y luego de la tierra subió a los cielos. Pero él, antes de ir, formó un ministerio. A unos le dio el apostolado, a otros dio la profecía, y no hay mejor que la profecía de la palabra del Señor. ¿Cuántos profetas han pasado en el Nuevo Testamento dejando su vida? Fueron los apóstoles que dieron su vida por la palabra del Señor. Pablo dice: si yo agradaría a los hombres, no sería siervo de Dios. Yo tengo que agradar a Dios y no a los hombres. Por eso la palabra dice que puso a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, para cumplir con el ministerio. Pero también puso pastores y maestros, no que pastores y a otros maestros. No. El pastor tiene que ser maestro, tiene que enseñar, tiene que educar, tiene que hacer la obra de un maestro para
perfeccionar, no al mundo, perfeccionar a los santos. Nosotros los miembros de la iglesia tenemos que traer a la gente a la iglesia y el pastor tiene que saber gobernar a los que están en la iglesia. Tiene que ser un maestro de la palabra del Señor. Por eso dice, para perfeccionar a los santos, para llegar a la medida de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Por eso tenemos que buscar la perfección. Dios es perfecto, Dios es santo, 3 veces santo. Y tenemos, dice, así como Él es santo, tenemos que ser santos. Nosotros tenemos que buscar la perfección. Por eso, queridos, que Dios nos ayude, Dios nos acompañe, nos bendiga. El Proverbio capítulo 27, verso 1 dice, no te jactes, no te alabes sin fundamento. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que te dirá ese día. Y en Santiago capítulo 4, verso 13 al 17 dice, vamos ahora, con signo de admiración, vamos ahora. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Y el verso 14, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es de vuestra vida? Ciertamente es como una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El verso 15 dice, en lugar de la cual deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se jactan en vuestra soberbia. Y dice, toda jactancia es semejante a las malas obras. No sabéis que si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, esto es pecado. Por eso Proverbios 27:2, hablamos Proverbios de 27:1 que dice, no te jactes, no te alabes, porque el día de mañana vos no sabés qué va a pasar. Pero el verso 2 dice, alábate el extraño y no tu propia boca. El ajeno te alabe y no tus labios te alaben a ti mismo. Por eso dice la palabra, cuando nosotros nos creemos que somos algo, no siendo nada, nos engañamos a nosotros mismos. Por eso tenemos que pensar en grande, en Dios. Así como también encontramos acá en la Biblia, el tercer rey de Judá fue Asa. El abuelo suyo no permaneció, fue el hijo Salomón. El hijo fue Roboam y terminó pecando. Luego su padre Abías también terminó mal porque se hizo poderoso. Él se hizo poderoso y no en Dios, pero nos habla que ahora toma el lugar Asa. ¿Y qué hace este rey? Lo primero que hace, dice en 2 de Crónicas, capítulo 14,
Primer versículo, y se durmió Abías con su padre y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego, estuvo tranquilo el país por 10 años. ¿Qué hizo Asa en esos 10 años? Asa hizo lo bueno y lo recto. Podemos ser buenos pero no rectos. Podemos ser rectos y no buenos. Pero acá tiene las dos cosas. Asa fue bueno y fue recto. Lo que tuvo que hacer, lo hizo. Fue bueno en hacer o deshacer cosas malas para ser recto ante los ojos de Jehová. Ahora, lo primero que hizo es destruyó. Lo que hizo este hombre insensato también dijo, derribaré. Y acá Asa también, lo primero que hizo es derribó. ¿Qué derribó? Los símbolos, las imágenes de Asera. ¿Quién era la diosa femenina cananea? También se llamaba Asera, el árbol santo o tronco sagrado junto al altar. Pero miren lo que hizo Asa. Dice, y quitó los altares del culto extraño. Ahí estaba. Dios derribó, Asa derribó todo eso. Ese Dios de Asera, ese árbol santo que estaba ahí al lado del altar. El altar extraño. También lo destruyó. Destruyó al Dios de Asera. Lo primero que hizo destruir. Y en el verso 7 dijo, por tanto, así Asa a Judá, edifiquemos. Lo que hizo también el insensato, pero edificó mal. Edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros, con torres. ¿Sabe que estaban las torres ahí arriba y había un centinela? El que cuidaba la ciudad. Cuando veía a los enemigos, tenía que el centinela avisar a los que están ahí adentro que venían los enemigos. Puso en la torre puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Bien, esto lo hace Asa. Primero destruye el Dios de su padre, el Dios de su abuelo, el Dios de Asera, el lugar, el altar extraño, ahí es donde adoraban a las imágenes. Destruyó Asa. Lo primero que hizo era destruir. Luego edificar, hacer muros, poner un centinela arriba, la torre. Por eso, queridos, cuántas cosas tenemos que hacer. Primero tenemos que derribar. Luego
volver a edificar, luego hacer cosas grandes, edificar grande, no chico, grande edificar, para guardar de cumplir la palabra del Señor en nuestra vida. Pero qué lástima, este hombre terminó jactándose y diciendo: repósate, alma mía, diviértanse, coman, beban, hagan lo que quieran. Pero el Señor le habla: necio, esta noche van a pedir tu alma y todo lo que vos atesoraste, todo lo que te preocupaste y te preocupaste mal. ¿Para quién se lo vas a dejar? Así es el que hace tesoro para sí mismo y no es rico en Dios. Busquemos las cosas de Dios, querido. No busquemos agradar a los hombres. Dios nos manda a hablar la verdad. Ayer, en el programa anterior, yo había hablado de que Jesús mismo dijo: yo vine del cielo, nací en esta tierra, viví en esta tierra, para mostrar la verdad, la verdad. Y luego dice: soy la verdad, la vida, el camino. Por eso, queridos, tenemos que hablar la verdad, no media verdad, la verdad, la palabra así como es, la verdad completa, lo que Dios quiere que hablemos, para que no podamos mandar al juicio a aquellos que nos están escuchando, sino que hablemos la verdad, así como los médicos nos dicen la verdad. Cuando me dializaban me dijeron: te tenemos que poner la fístula para ya sacarte el catéter que tenés, y te ponemos la fístula y por siempre ya te vas a dializar. Cuando me dijeron esto me amargué, pero yo pensé: no me voy a poner la fístula porque yo tengo un Dios fuerte, poderoso, grande, y pienso en grande. Y le dije: la fístula no, prefiero morir, pero la fístula no. Y así fue que Dios, cuando puse la determinación que no y no, porque yo creía que Dios me puede sanar. Dios me ha sacado. ¿Cuántas veces ya estaba al borde de la muerte? Dios me dio vida todavía. Por eso, queridos, pensemos en grande. Pensemos en este Dios grande que puede hacer cosas grandes. Y podamos decir, como dice Efesios 3:21, a Dios sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, este Dios grande se merece toda la gloria en la iglesia, en el nombre de Jesucristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y termina diciendo: así sea. Queridos, proyectemos en grande. Si hay que derribar algo, derribémoslo, tirémoslo por el suelo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo. Pero acá en Sardis dice: tú crees que vives, pero estás muerto. Cuidá lo que tenés todavía, lo que escuchaste, lo que viste.
y arregla tu situación, tenés tiempo. Dios todavía está para escucharnos. Llegará el día que el Señor será juez. Hoy es el Señor que nos puede escuchar, pero llegará el día que va a ser el juez. Dice, pasó el tiempo de la ignorancia y manda a todos los hombres que se arrepientan, porque un día va a venir el juicio. Por eso, querido, me quiero despedir de este programa en este día, para luego hablar de otras maravillas del Señor. El programa anterior, como dije, hablé del pensamiento del hombre. Y este programa es la proyección que proyectamos para el futuro. Este es el título de este programa. Que Dios nos ayude. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias porque he podido entregar la palabra, Señor, en este día, esa palabra santa, esa palabra intachable, esa palabra, Señor, que tenemos que levantar en alto. La verdad completa, porque tú nos has traído el testimonio de la verdad. Has venido para eso, para decirnos la verdad. Y tenemos que dar la verdad, hablar de la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Dios Padre si no es por ti, Jesús. Gracias. Gracias por la sangre que has limpiado nuestra vida, sufriendo por nosotros, pagando el precio de nuestro pecado. Y hoy podemos estar libres para servirte y honrarte. Señor, gracias. Mil gracias, Señor, por este programa, Señor, que tú puedas bendecir a las personas, que podemos proyectar cosas grandes, derribar cosas traídas del mundo, edificar nuestro nombre, buscar las cosas grandes que tú eres para guardar tu palabra perfecta, Señor. Gracias, Señor.